Herrera, periodista, director del semanario Universidad. Don Mauricio Herrera nos muestra un poco de los detalles más importantes y de la ficha técnica de esta nueva encuesta que se da a conocer por parte no de una casa encuestadora tradicional, sino por parte de los expertos de la Universidad de Costa Rica. Mauricio, buenos días y nos cuenta. Buenos días, doña Amelia, es un gusto estar con usted y con toda la audiencia. Así es, hoy el semanario Universidad publica la encuesta que hemos realizado junto con el Centro de Investigaciones y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, que revela cómo Johnny Araya frena la caída que venía teniendo en los últimos meses y saca una leve ventaja por encima de José María Villalta y el resto de candidatos. Sin embargo, el número más relevante y que más peso tiene todavía en nuestras encuestas es que los que no saben por quién votarán siguen siendo el grupo más importante, con un 24.5%. Después de allí viene Johnny Araya, que obtiene el 20.4%, José María Villalta 15.3%, Otto Guevara 11.2%, de Guillermo Solís 9.5% y el 6.6% dice que no votaría. Pero estos datos, si se analizan con respecto a las encuestas anteriores, se obtiene, bueno, en primer lugar, que Johnny Araya está frenando la caída que sufrió hacia el final del año pasado. Villalta frena el ascenso tan fuerte que venía manifestando también desde septiembre-octubre del año pasado. Otto Guevara se estancó más o menos en ese porcentaje del 11%, y Guillermo Solís es el único candidato que está teniendo un crecimiento claro por encima de los márgenes de error y que sea estadísticamente significativo. A estos números también se suma que se ha reducido la cantidad de personas indecisas de una manera importante, y que también se redujo de una forma importante aquellas personas que dicen que no votarían. Esos pasaron de un 11% a un 6,6%, que es bastante relevante. Pareciera, se podría especular quizás a partir de estos datos, que quien habría obtenido una mayor ventaja de ese cambio que está ocurriendo entre indecisos y abstencionistas es la campaña de Guillermo Solís. Solamente para ilustrar rápidamente, en noviembre pasado Johnny Araya había tenido el 17.4% de las intenciones de voto, ahora está en 20.4%. Villalta, que ahora tiene 15.3%, tenía 15.7%, pero venía subiendo fuertemente desde los meses anteriores. Guevara había tenido en la encuesta anterior 10.4%, ahora está en 11.2%, estadísticamente es lo mismo, y Solís había tenido un 5.1% y ahora tiene 9.5%. Digamos, es como la dinámica que muestra esta encuesta de opinión. Ahora, Mauricio, también midieron qué pudo haber influenciado en ciertos cambios que se dan importantes en esta encuesta. Así es, hay una pregunta muy interesante que hizo la investigación, que es ¿qué influye en la decisión de por quién votar? Y lo más relevante es que aparece que los debates es el factor que más peso está teniendo. Para el 42.3% de los electores, los debates tienen mucho peso en la decisión de por quién votar, seguido por las campañas políticas con un 21.8%, la familia 18.2% y las encuestas en el último lugar con 17.9%. Es interesante que, contrario a lo que muchos podrían creer, las encuestas no tienen el peso que muchos creían que tienen en la decisión de voto de los electores, y que es el debate lo que está empujando a pensar de una forma u otra a los electores. También es interesante, la encuesta analiza los escenarios de la segunda ronda, y la principal conclusión que se obtiene al examinar 6 distintos escenarios es que en una segunda vuelta Luis Guillermo Solís le ganaría a cualquier rival. Un poco se desglosa de esta manera. Luis Guillermo Solís frente a Johnny Araya sería un 44.2 frente a 36.9,
Frente a José María Villalta, Solís obtendría un 44.6 frente a 28, y frente a Otto Guevara un 40.2 frente a un 35.5. Según este estudio, en los 3 escenarios, José María Villalta perdería, y Johnny y Otto perderían 2 o uno de esos escenarios. El único que está obteniendo, digamos, un resultado favorable en los 3 es el candidato del PAC, Luis Guillermo Solís. Y bueno, también se preguntó acerca de la herencia, digamos, o el peso que tiene en esta elección en los resultados anteriores, de elecciones anteriores y del referéndum del 2007, y resulta interesante cómo José María Villalta, por ejemplo, los que votaron el no, tanto los que votaron el no como el sí, hay cerca de una tercera parte que tampoco está decidida, y se manifiesta de nuevo este fenómeno del escepticismo y de la mayor cautela de una parte importante de la ciudadanía para elegir por quién van a votar, pero quien capta un mayor grupo, digamos, de quienes votaron por el no en el 2007 es José María Villalta, y quien capta también cerca de una tercera parte de los que votaron por el sí es Johnny Araya. Esos son, digamos, en términos generales, los principales resultados que se están obteniendo de esta encuesta, que muestra y profundiza en los interesantes cambios que está viviendo la ciudadanía costarricense, y enfatiza una vez más esa hipótesis de algunos investigadores de que Costa Rica y el electorado costarricense está pasando por un proceso de cambio importante, donde el peso de la tradición y el peso de la familia ya no es tan importante para definir el voto, sino que se está convirtiendo en un electorado mucho más racional, lo que incrementa, digamos, el reto para los candidatos que quieren llegar a ser presidentes de la República. Mauricio, mucha gente ha dicho que sí, que efectivamente tenemos un electorado mucho más formado en este momento, pero yo le pregunto, en cuanto a ficha técnica, ¿se hizo telefónicamente? ¿A cuánta gente a la final se censó? Claro, ¿cómo está el tema? Claro, disculpe que no lo había mencionado anteriormente. Claro, esta es una encuesta telefónica efectuada a 1.200 personas mayores de edad. Se realizó entre el 8 y el 18 de enero y tiene un margen de error de más o menos 2.8%, es decir, que cualquier dato de los que se obtiene tiene ese margen de error. Pero, digamos, la dinámica que he explicado, que están mostrando las distintas campañas, se ha hecho tomando en cuenta ese margen de error. Así lo ponemos en nuestros gráficos, y entonces es posible ver cómo, digamos, Johnny Araya tiene una leve ventaja, José María Villalta se mantiene en segundo lugar, y en el tercer sitio claramente se lo disputan Otto Guevara y Luis Guillermo Solís. Esta información la menciono tomando en cuenta ya ese margen de error. ¿Alguna otra cosa así que usted considere necesario compartir del resultado de esta encuesta y del análisis que han hecho ustedes antes y después de la publicación? Resulta interesante, digamos, cómo uno de los candidatos es el que estaría generando menos rechazo entre los electores. En ese caso, digamos, hay una tendencia favorable a Luis Guillermo Solís, no solamente en el escenario de segunda ronda, sino también porque es el que menos rechazo está provocando entre los electores. Ante la pregunta ¿por quién definitivamente no votaría para presidente?, las respuestas colocaron a Johnny Araya en la cima de los candidatos que más rechazo generan, con un 33.4%. Le siguen José María Villalta con 24.9%, Otto Guevara con 11.5%, Justo Orozco con un 5.1%, y el nombre de Guillermo Solís ocupa el último lugar en la lista de candidatos por el que los entrevistados definitivamente no votarían, que es un 0.8%. A pesar de ese dato, sobre la imagen favorable de Solís, el candidato del PAC es el menos conocido entre los aspirantes punteros, que están punteando las encuestas. Araya es conocido por prácticamente todos, 99%, a Guevara lo conocía el 96.8%, a Villalta el 90.7%, a Pisa el 78.4% y a Solís solo lo está identificando el 71.9% de los consultados. Esos yo creo que son como los datos clave de la encuesta, y para entender un poco mejor
qué es lo que está pasando en este proceso electoral que estamos viviendo este 2014. ¿Aló? Muchísimas gracias a don Mauricio Herrera, director del semanario Universidad. ¿Qué opina don Rodolfo Pisa del resultado de esta encuesta de la Universidad de Costa Rica? Don Rodolfo, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo está doña Amelia? Muchas gracias. Cartas como la de esta muchacha, miles que probablemente recibimos todos los candidatos, algunos las quieren publicar, otros no. No, esa fui yo, la atrevida fui yo. Voy a la saqué del Facebook. Voy a completar. Digo que reciben probablemente todos los candidatos son muestras de la vitalidad de la democracia y de las convicciones que cada uno de los costarricenses manifiestan en el país y en el exterior. Es que me parece maravilloso que ella haga ese viaje de Barcelona a Madrid y que así como miles de costarricenses viajan en el país, incluso para poder ejercer su voto, también en Costa Rica y en el exterior. Sobre las encuestas, doña Amelia, yo he señalado claramente que me parece que no son las que deciden las elecciones. En todas las elecciones ha habido múltiples encuestas que se contradicen con el resultado del 2 de febrero. Yo estoy muy confiado de participar en este proceso electoral, de dar el campanazo eventualmente de participar ya en la segunda ronda, pero me parece que al final el voto que cuenta es el voto que se ejerce con conciencia por las personas y no por las encuestas. Muchísimas gracias a don Rodolfo Pisa, a don José María Villalta. ¿Qué opina? Ya hicimos el análisis del lugar y cómo se analiza y lo que dicen los números del tema de José María Villalta en esta última encuesta de la universidad. Bueno, doña Amelia, muy buenos días. Un saludo para usted, para toda la gente que nos escucha. Todas las encuestas nos permiten medir un parámetro, una fotografía más o menos exacta o no tanto de la realidad del país. Yo pues las encuestas en general las tomo con mucho respeto, ni las satanizo ni creo ciegamente en ellas, hay que ver la ficha técnica. En este caso estamos ante un estudio de opinión de la Universidad de Costa Rica, que es una encuesta telefónica y eso pues tiene también sus limitaciones porque se concreta únicamente en los posibles electores que tienen teléfono fijo en su hogar. Eso pues hace que no sea comparable con otras encuestas, por ejemplo las que hacen consultas directas en todos los hogares. Usted sabe que en nuestro país cada vez menos hogares tienen teléfono fijo, pero creo que hay datos relevantes. En el caso nuestro pues estamos ahí siempre disputando el primer lugar. Parece haberse frenado un poco nuestro crecimiento, no es algo que me extraña si hay pues dos candidatos, Otto Guevara y Johnny Araya, que están dedicando toda su propaganda a hacer campaña negativa contra nosotros. Ya no hablan nada de ellos, solo hablan del Frente Amplio. Entonces es lógico que haya o que eso tenga algún impacto, pero estamos igual muy optimistas, estamos disputando el primer lugar, y si algo nos señala esta encuesta es que existe una alta probabilidad también de la segunda ronda si no ganamos en primera ronda, y si se da esa segunda ronda vamos a tener que hacer alianzas. El electorado está bastante dividido, hay al menos 4 opciones que tienen un porcentaje considerable, importante de intención de voto, y esto significa que vamos a tener que sentarnos a dialogar, a buscar acuerdos, a buscar alianzas, porque ningún partido de los que estamos disputando la elección podemos solitos obtener una mayoría suficiente, y menos una mayoría apabullante para hacer lo que nos dé la gana. Así que la encuesta ratifica la necesidad de diálogo, alianzas, búsqueda de consensos entre los distintos candidatos. Don José María, ¿eso altera en algo el tipo de campaña que usted ha venido haciendo? ¿Sigue todo igual después de ver, aunque usted dice que no ha visto la ficha técnica, pero después de ver el comportamiento y la tendencia que hay ahora en relación a José María Villalta? Porque vio que una de las cosas que dice este estudio es que pareciera que no fueron, las encuestas no es lo que está incidiendo necesariamente en los cambios que se están dando en la gente por quién votar o no, o decidir por quién votar o no.
Bueno, lo que dice el estudio es que el factor que más incide en que los indecisos se decidan son los debates, sí, ¿no? Entonces, pues, seguiremos preparándonos y tratando de mejorar cada vez más en los debates que faltan. También el estudio señala que un 22% del electorado le da importancia a la campaña, en general, a las campañas. No es que no tiene ningún peso. Es una cifra importante, una quinta parte de la población. Y pues ahí seguiremos haciendo nuestros mejores esfuerzos. Es una lucha de David contra Goliat por la falta de recursos para llevar un mensaje positivo de propuestas al electorado, contrarrestando la campaña del miedo masiva y multimillonaria que tienen los partidos tradicionales contra el Frente Amplio. Muchas gracias a don José María Villalta. Les decíamos que don Guillermo Solís está en una entrevista en otro medio de comunicación, no lo pudimos pescar a tiempo, que decimos nosotros, porque esto es toda una estrategia en las mañanas, pero también tenemos a don Johnny Araya. Don Johnny ha tenido chance de tener por lo menos un informe de lo que ha sido el resultado de esta encuesta del semanario Universidad realizada por los técnicos de la Universidad de Costa Rica. Muy buenos días, doña Amelia, y muy buenos días a todos los costarricenses. Pude ya muy tarde de la noche ver rápidamente en mi teléfono celular la portada del periódico Universidad, con los números de esta nueva encuesta, que da cuenta de algo que nosotros estamos sintiendo en todas las visitas que hacemos por diferentes lugares, que estamos sintiendo en todo Costa Rica, que hay una reacción positiva, favorable del Partido Liberación Nacional y de muchos costarricenses que están entendiendo un tema que hemos planteado con toda claridad, y es que en estas elecciones del 2 de febrero, pues el país tiene una encrucijada como quizás no ha tenido en las últimas décadas, de tener que escoger no solo entre candidatos distintos, entre partidos diferentes, sino entre caminos, entre formas de gobierno diferentes. Y yo pienso que eso se expresa claramente en la encuesta, donde el periódico Universidad pues da cuenta de que ya no solo se detuvo la caída que mostré en 2 encuestas anteriores de la misma universidad, y he empezado ya a subir y a marcar una diferencia con mi inmediato seguidor, que es el Frente Amplio. También pues queda claro que hay algunas encuestas que han estado planteando datos completamente equivocados en cuanto a cuál es la situación electoral, porque hay publicaciones, doña Amelia, tenemos Borges Asociados que ha estado publicando, tenemos Sid Galo que también ha estado publicando, y conocemos encuestas de demoscopía que en todas hay un común denominador. Yo aparezco en un primer lugar de la preferencia en el voto de los costarricenses, y en algunas de ellas ya muy cerca del 40%. Ese va a ser para nosotros el reto más importante de estos días, convencer al pueblo de Costa Rica no solo de que somos el camino más seguro, más equilibrado que tiene el país en estas circunstancias electorales, sino también de la importancia de que nosotros podamos tener presidente el 2 de febrero y no pospongamos esa decisión por 3 meses, que realmente yo creo que sería una incertidumbre no conveniente para Costa Rica. Como están los números, don Johnny, ¿usted cree que habría algún esfuerzo posible, no sé cuál, como para lograr que no haya segunda ronda, cuando todo cada vez más apunta hacia una segunda ronda? No, doña Amelia, yo creo que nosotros estamos muy cerca de alcanzar el triunfo en primera ronda, y yo siento que en este momento hay una corriente importante de decisión de muchos costarricenses favorable a nosotros, y tenemos, doña Amelia, nosotros tenemos tracking telefónico 2 veces por semana. Ajá. Tenemos nuestras propias mediciones que coinciden muchísimo con las encuestas de Borges Asociados, con las encuestas de Sid Galo, que nos ubican en 38, que nos ubican en 39%, o sea, a un paso de alcanzar el 40%. Y por supuesto que hay que tomar en cuenta algo
muy importante, y es el hecho de que el Partido Liberación Nacional es el partido más organizado de Costa Rica, es el partido que tiene una presencia en todos los centros electorales, en todos los distritos, y yo creo que esa organización que se está reflejando en las reuniones que se han dado en las últimas 2 semanas, donde hay un gran contraste entre lo que están haciendo los otros candidatos y lo que estamos haciendo nosotros, realmente reuniones masivas como la que tuvimos ayer en Liberia, una cosa impresionante, lo que tuvimos antier en Guapiles, y estoy seguro que la que vamos a tener hoy en Limón. Pero lo cree totalmente posible. Lo creo totalmente posible, doña Amelia, y estamos trabajando con una gran mística. La gente que está acompañándome con una gran mística, y yo muy agradecido de ver gente que no siendo liberacionista se suma a nuestras filas. Ayer, por ejemplo, pero usted vio que, usted vio que José María Villalta acaba de hablar aquí, no respondiendo a una pregunta, sino respondiendo a una decisión prácticamente de que hay que comenzar a hablar ya de alianzas para una segunda ronda. Bien, me parece que, bueno, ya hay, primero que todo hay un reconocimiento de que no están en primer lugar. Segundo, de que evidentemente al ir perdiendo apoyo, pues la mejor opción que les queda es avivar ese escenario de una segunda ronda. Yo le estaba diciendo que, por ejemplo, ayer, doña Amelia, recibimos el apoyo de Rafael Ángel Guillén, exdirector del OIJ y actual vicepresidente del Partido Unidad Social Cristiana, que llegó ahí a Liberia y dijo: Johnny, yo quiero que me regale unos minutos para hablar, quiero darle el apoyo, siento que tengo un deber con Costa Rica. En este momento lo más responsable que podemos hacer muchos costarricenses, aún sin ser liberacionista, es apoyarlo a usted. Y como él, bueno, ahí estuvo también el diputado Ernesto Chavarría, que es un diputado actual del movimiento libertario, y hay figuras de ese tipo que están sumándose a nuestra campaña, y yo realmente estoy muy convencido de que el 2 de febrero vamos a tener gobierno, de que el 2 de febrero vamos a tener un presidente electo. Yo le pido muchísimo a Dios que le dé sabiduría, que le dé mucha sabiduría a los costarricenses para que puedan escoger el camino seguro, que puedan identificar cuál es la mejor opción que tiene Costa Rica en este momento. En giras, y ahora voy con don Otto Guevara. Don Otto Guevara, vea cómo cambian las cosas de un momento a otro, y en esta encuesta, por lo menos en esta fotografía de ese momento y en este estudio que hace la Universidad de Costa Rica, cambia la posición que hasta ahora venía teniendo Otto Guevara de ascenso en las encuestas. ¿Cómo lo analiza usted en este momento? Muy buenos días, doña Amelia, y buenos días a todos los radioescuchas. Bueno, así como lo comentaba anteriormente tanto Rodolfo como José María, esta encuesta tiene serias limitaciones metodológicas. Es una encuesta telefónica a personas que tienen teléfono fijo, y cada vez son menos las personas que tienen teléfono fijo, y una muestra muy reducida. Nosotros realmente la encuesta donde le ponemos principal atención es esta encuesta que publica el periódico La Nación de la empresa Unimer, con una sobremuestra. Estamos hablando ya no las 1.200 muestras tradicionales, sino 2.400, se hizo casa a casa, y en esa encuesta se muestra un triple empate. Básicamente lo que muestra esa encuesta es que el próximo presidente de Costa Rica es Otto Guevara, José María Villalta o Johnny Araya, en un triple empate. Y esa encuesta menciona una segunda pregunta muy importante, y es: ¿quién le ganaría en una segunda ronda a los diferentes candidatos? Hacen las combinaciones, y Otto Guevara es el único candidato que le gana tanto a Johnny Araya como a José María Villalta en segunda ronda. Esa información es sumamente importante para los electores, tanto aquellos que no quieren que sigamos con el continuismo del Partido Liberación Nacional, como aquellos otros que no quieren que las ideas comunistas de don José María Villalta se lleven a aplicar en Costa Rica. Entonces, para esas personas, el hecho de que sepan de que en ese estudio de opinión pública los costarricenses consideran que quien puede ganarle segunda ronda a José María Villalta y a Johnny Araya es Otto Guevara, es algo que nos entusiasma muchísimo. Adicionalmente a eso, ante la pregunta que usted le hacía, o el comentario que le hacía usted a don Johnny Araya ahora sobre el tema de, no sobre las opiniones favorables o desfavorables, pero especialmente la pregunta ¿por quién usted nunca votaría? En ese ranking, el que más opiniones negativas tiene es Johnny Araya. Más de un 30% de los costarricenses dicen no queremos votar por él. En el caso de José María Villalta es como el 22%, y hay un 8% nada más que dice que jamás votaría por Otto Guevara. Eso hace que para una segunda ronda
las posibilidades de que nosotros ganemos son bastante ciertas. Y Don esa es Otto, pero la usted motivación que venía tenemos. en las confrontaciones confrontando más fuerte con José María Villalta, en segundo término con Johnny Araya, es más, con Luis Guillermo Solís no se confrontó, es más, hubo un debate en el que prácticamente don Luis Guillermo Solís y el señor Pisa prácticamente no hablaban, no los tomaban en cuenta. ¿Eso cómo va a cambiar ahora? ¿Qué pasa? ¿Dónde encuentra usted su mayor diferencia con Luis Guillermo Solís en este momento? A mediados del año pasado, las diferentes encuestas que se hacían ponían a Johnny Araya casi en el 50%, y 50, 60%. Nosotros arrancamos la campaña en octubre contrastando muy fuertemente contra Johnny Araya y su pretensión de meterle impuestos a los costarricenses, atacando el continuismo del Partido de Liberación Nacional. Durante el mes de octubre, noviembre y parte de diciembre estuvimos contrastando muy fuertemente contra la pretensión del Partido de Liberación Nacional de que se les reelija una vez más, llevan ya 8 años en el poder, que se les reelija una vez más por otro periodo, a pesar de la incapacidad demostrada en todos los frentes y la corrupción que está afectando a la imagen de esta administración. Esto, siento yo, contribuyó a que la intención de voto en favor de Johnny Araya fuera cayendo, viene en picada libre hace rato, y luego entonces nos hemos abocado a contrastar también con José María Villalta, porque es la otra persona que empezó a capitalizar parte del desencanto que hay con Liberación Nacional. Por eso nosotros hablamos de que frente al continuismo Liberación Nacional y el comunismo José María Villalta hay una opción alternativa que es el cambio bueno que representa Otto Guevara, frente al cambio malo que representa José María Villalta, un cambio que iría a empobrecer más a todo el pueblo costarricense por las propuestas que ellos impulsan, que se derivan de eso, que se leen de su plan de gobierno. Son propuestas que, si bien es cierto, tienen una buena intención, pero claramente el camino a los infiernos está empedrado de muy buenas intenciones. Todas esas propuestas lo que hacen es generar desempleo y pobreza. Así que, doña Amelia, nosotros seguiremos en estos 10 días que quedan contrastando con ambos, haciéndole ver a los costarricenses que en segunda ronda no hay ninguna discusión quien le gana a Johnny Araya y quien le gana a José María Villalta Otto Guevara, invitando entonces a los costarricenses a que nos honren con su voto, que nos den una oportunidad para esta siguiente elección, el 2 de febrero, con su voto, de tal manera que garanticemos la participación de Otto Guevara en un eventual escenario de segunda ronda. Si nos alcanza para ganar, mejor aún, pero en todo caso, que nos garanticemos nuestra participación para la segunda ronda. Muy buenos días, doña Amelia, muy buenos días, amigas y amigos. Bueno, en realidad, ustedes saben, porque lo he dicho muchas veces en el programa, mi opinión sobre las encuestas, no he desmerecido ninguna, todas las analizo. Esta, por supuesto, que me satisface mucho, se acerca mucho a lo que nosotros habíamos estado midiendo. La semana pasada, yo lo dije aquí, en otros medios, no nos daban los números de las encuestas anteriores, no eran cercanos a los nuestros. Esto sí, esto lo que demuestra es prácticamente un triple empate por el segundo lugar, y yo creo que vamos a lograrlo. Y en una segunda ronda, y eso sí, no lo teníamos medido nosotros, doña Amelia, el hecho de que somos el único partido que podría ganarle a cualquiera de las otras fuerzas políticas en cualquier combinación posible, desdice un argumento que ha utilizado en estos días el Frente Amplio de Liberación Nacional sobre el voto útil. Guillermo es un buen candidato, pero no va a ganar, no desperdicia el voto. Bueno, esto lo que demuestra es todo lo contrario, ¿verdad? Todo lo contrario. Y con una indecisión que sigue muy alta, que es el gran fenómeno político de esta elección. A menos de semana y media de las elecciones, un 26% de la gente dice, la encuesta de la UCR, las otras dicen 30%, sigue sin tener una preferencia definida. Eso es extraordinario. Ahora, es extraordinario, pero ¿qué se puede plantear? Digamos que el teórico político, ahora al político práctico. ¿A qué lo obliga? ¿A qué está obligado? ¿Cuál es el reto en este momento, don Luis Guillermo? ¿Cómo lo ve usted? ¿Más del mismo Luis Guillermo que se ha mostrado hasta ahora, algo diferente? Pues mire, yo no estoy previendo ningún cambio estructural en la campaña. Seguimos con la estrategia que hemos tenido. Hemos estado de todas maneras muy dedicados al voto indeciso. Ese ha sido nuestro objetivo principal. Claramente estamos como le digo, en un triple empate por el segundo lugar. Vamos a superar al Movimiento Libertario muy pronto, se va a quedar a donde siempre ha estado. Don Otto será diputado otra vez, y vamos por el Frente Amplio.
aquí la pelea es por el segundo lugar y me parece que eso lo tienen claro ellos y lo tengo claro yo. Es más, lo tiene también muy claro Liberación Nacional, según entiendo por declaraciones de don Antonio Álvarez de Santi esta mañana. Así es que me parece muy interesante todo lo que va a pasar. Es la dinámica política que más me compromete, doña Amelia. He tenido, mire, en redes, usted que la sigue, he tenido unas adhesiones. Ahí leí, seguro usted no sabe, no sabe, leí la carta que le mandó Denis Duncan, porque la considero noticiosa, no solo porque, no es que porque conozca o no, que conozco muy bien a Denis, sino porque la considero noticiosa, ese enamoramiento como se lo plantea y lo que le dice. Ahora acabo de recibir... Sí, seguro. Acabo de recibir una de la hija de Johnny Araya, la voy a leer mañana para no caer en el tema de las cartas, pero tengo algunas cartas, esa me pareció interesante. Don Luis Guillermo, usted un día dijo, me voy a ir a tocar puerta a puerta, y ahí no tengo plata, las encuestas no favorecen, por tanto tampoco tengo plata, ¿verdad? Así es. Me voy a ir a tocar puerta por puerta. Eso también le ayudó, don Luis Guillermo. ¿Cuál es el resultado de que usted haya llegado hasta por fin aparecer en una encuesta en esa posición? No, muchísimo, doña Amelia. No he parado de tocar puertas. Estuve en San Ramón hace pocos días, una cosa lindísima. Ayer en Cartago fue extraordinaria la cantidad de gente que llegó al Encuentro Ciudadano en la noche. Ya estoy saliendo dentro de poco rato para Guapiles, a donde voy a estar toda la tarde. En la noche voy para Goicoechea, la misma cosa. Y los jóvenes extraordinarios, los jóvenes del PAC, que se han echado al hombro la tarea de la Ruta de la Alegría, la música, la mascarada, la gente contenta de saber que la política también puede ser vista con creatividad, con entusiasmo, con decencia. Para mí ha sido decisivo. Dicen que los debates, los debates no ganan elecciones, algo habrán ayudado, pero el gran trabajo es el de la gente, el de la dirigencia. El candidato tiene que hacer lo que tiene que hacer, pero la gente se ha comprado este pleito, doña Amelia, y se está notando mucho. Sin embargo, en los debates, en algunos hasta han sido ninguneados, usted y el señor Pisa. Por los demás, sin embargo, los debates también lo mostraron, y de acuerdo a este estudio de la universidad, tuvieron un peso en este apoyo importante a Luis Guillermo Solís. Y lo van a seguir teniendo. Tenemos el de Repetel. Y no porque haya insultado ni haya peleado. Así es. No, y yo creo que también eso ha sido bueno, porque la gente les hizo probar el ácido del repudio a quienes estuvieron peleones el otro día en Canal 7. Yo creo que eso marca mucho la campaña. Y después hay un ejercicio que usted completará la semana entrante, que es de formación ciudadana, de reposo frente al voto. No estamos en una mejenga en la Asamblea Legislativa, eso no en el país, eso es lo que nos vamos a jugar el domingo 2 de febrero no es una mejenga, es un partido de final de campeonato mundial, y por eso la gente tiene que ser exigente y tiene que pedirnos serenidad y madurez y equipo y propuesta. O sea, es un paquete, ¿verdad? Es un paquete. A mí me preguntaban el otro día de todos los candidatos, y me preguntaban de Luis Guillermo Solís, y yo decía, ¿cómo? Dice, ¿qué es? ¿Él es social qué? ¿O está a la izquierda o a la derecha? Le digo, pues yo considero que... y estoy hablando yo, que eres un socialdemócrata, eso es lo que he pensado de Luis Guillermo Solís, yo lo he dicho, sí. Y así lo ha dicho él también. Decía, bueno, dice, pero ¿qué se puede esperar con él? ¿Con quién se va a pelear Luis Guillermo Solís? ¿Cómo lo califica usted? Le digo, mire, yo califico a Luis Guillermo Solís como un costarricense con un montón de cualidades y también tal vez algunos defectos timidón y eso que tiene el costarricense, ¿verdad? Y me decían, sí, medio campechanón, me decía una señora. Le decía, bueno, tal vez medio campechanón, y me decía un señor de inmediato. Pero es el que ha estado más serio, el que ha profundizado más en los debates, y entonces dije yo, mira, efectivamente, a la luz de cada candidato, los grupos de personas comienzan a opinar. Y finalmente en esta encuesta dice, y es el candidato que tiene menos rabo que la imagen. Pues mire, doña Amelia, me honran esos comentarios, y yo sí digo que tengo las virtudes y probablemente también los defectos de los ticos, ¿verdad? Pero no nos ha ido tan mal como país. Yo creo que el balance al final es positivo, ¿verdad? Así es. Y lo que le digo a las señoras cuando me dicen, ¿y cómo hago para que usted no me va a mentir, que usted no es otro de esos sinvergüenzas que vienen a tocar puertas? Le digo, mire señora, regístreme, ¿verdad? Desgraciadamente uno no puede prever lo que van a ser los próximos 4 años, excepto por lo que han sido los últimos 50 en la vida mía. Y si esto lo pone frente a frente con cualquiera de los candidatos
¿cuál va a ser la tónica? Porque obviamente cuando se ponen candidatos frente a frente, cada uno sabe las debilidades del otro, etcétera, y por ahí de quiera que no, y en el nivel que quiera, pues va a atacar por ese lado, o va a exponer al otro candidato. Bueno, en algún momento hubo una conversación muy linda que tuvimos, doña Amelia, al inicio de esta historia. ¿Se acuerda que hablábamos de que había raspones en política, que esto no era un partido de tenis, ¿verdad? Que uno voleaba así limpiamente sobre una red. No, esto es un partido de fútbol 5, en el sentido de que hay roces, es mucho más física la cosa, y desgraciadamente eso produce raspones y empujones. Y lo que pasa es que no hay que abandonar el fair play. Este país merece una campaña política, ya sea esta que estamos terminando o una segunda ronda, con ideas, con propuestas, con equipos, con madurez, con inteligencia emocional. Cualquiera que sea el que gane, doña Amelia, va a necesitar del concurso de las demás fuerzas políticas, del resto de las organizaciones privadas, de los gremios, para poder gobernar. Ahora, entonces, despanzurrarnos en esta y después tener que ir a pedirnos disculpas, ¿verdad?, y devolvernos los peluches, me parece que es horrible. Bueno, pero quiera usted que no, adquiere cierto protagonismo, diferente al que ha tenido hasta ahora en esta campaña a partir de este momento. Esperemos las nuevas encuestas, pero a partir de este momento y el día de hoy así es. Un ejercicio rápido, don Luis Guillermo, la fortaleza y la debilidad de los tres rivales más cercanos, Johnny Araya, Otto Guevara y José Manuel Villalta. Bueno, yo creo que en el caso de Johnny Araya está clarísimo que es el continuismo, y si la gente ve los últimos 8 años y se da cuenta de que Johnny es liberación es el gobierno de este gobierno y el anterior gobierno, y han hecho lo que han hecho, pues evidentemente me parece que su debilidad es esa, es el récord histórico, es el expediente que tienen. En el caso de Otto Guevara, lo que está proponiendo no existe en ningún lado, doña Amelia, es un país que solo existe en la mente de don Otto. Lo de los 500,000 empleos, un crecimiento al 7%, son cosas que podrán ser aspiraciones, como dice don Telmo Vargas, una estrella polar que lo guía a uno, pero plantearlo de esa manera me parece de una irresponsabilidad tremenda, porque la propuesta de don Otto lo que hace es que más bien profundiza la desigualdad que ha producido el modelo que actualmente tenemos en el país. Y don José María Villalta no tiene el equipo y no tiene la capacidad de articulación social que se requieren para jugar en esta cancha tan complicada que tiene el país. El Frente Amplio es un partido de gente seria, de gente que puede hacer grandes contribuciones, pero que no tienen la articulación, y ha sido muy inconsistente, digamos, en la forma como ha manejado los temas. Se ha notado mucho ahora también las discrepancias que hay dentro del Frente Amplio, que no son pequeñas, y creo que no hay no nos están mostrando una propuesta realista para gobernar al país. Me parece que sería muy complicado tener un gobierno que no le dé serenidad a los sectores productivos y que le dé garantías a la institucionalidad de funcionar dentro de los márgenes de una cierta estabilidad política que el país también les requiere. Así los veo, no quiero excederme en la crítica, pero eso yo creo que es lo que está viendo el votante también desde el punto de vista de la calle. Muchísimas gracias a Luis Guillermo Solís. Lo decíamos desde el punto de vista noticioso, don Luis Guillermo adquiere protagonismo especial dentro de esta campaña política con los resultados de esta encuesta que da a conocer hoy el semanario Universidad. En esa consecuencia lo entrevistamos y conversamos con él. Ya lo habíamos hecho para la gente que no estuvo al principio del programa, con los otros candidatos, con el analista Víctor Ramírez y con el director del semanario Universidad, que nos dio detalles técnicos de la forma en que se realizó esta encuesta por parte de la Universidad de Costa Rica. Hacemos una pausa. Costa Rica, esta es nuestra voz.